La memoria humana. Según la filosofía, la memoria es la potencia del alma, por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Los científicos dicen que es una función cerebral y un fenómeno de la mente resultado de conexiones sinápticas entre las neuronas. El cerebro humano de una persona normal contiene unos 100.000 millones de neuronas y unas 100 billones de interconexiones entre estas. No existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. Diferentes zonas van almacenando la información. Y aunque no se puede calcular la memoria, se estima que tiene una capacidad entre 1 y 10 terabytes. Carl Sagan decía que nuestra mente puede almacenar en información lo equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia. La memoria es como una camarita llena de engranajes y mecanismos colosales que nos posibilitan registrar, conservar, almacenar y evocar experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sonidos y sentimientos. Para el ser humano sería muy difícil vivir sin memoria, sería como estar vacío, y aunque cada cosa en el mundo nos sorprendería por ser nueva, no la recordaríamos. Y como dicen por ahí, la memoria es presente, pasado y sobre todo, futuro. ¡Aléjate, sí! ¿Qué? ¡Déjame nadar! ¿El océano no es bastante grande? ¿Ah? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, ¿quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! Espera, espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo?
¿Qué es la memoria? Es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. La memoria la podemos entender en la actualidad como un proceso cognitivo mediante el cual las neuronas hacen sinapsis para dar como resultado el almacenamiento de información que podrá ser luego evocada, es decir, permitir extraer eventos del pasado al presente. Los mecanismos relacionados con la búsqueda de información almacenada a la educación formal e informal y la experiencia acumulada a lo largo de la vida constituyen la memoria. El cerebro lo que hace es seleccionar lo emotivamente importante para nosotros y después ver si debe ser guardado como memoria o desecharlo. Es importante la memoria y el aprendizaje. Son procesos relacionados capaces de sufrir modificaciones en función de estímulos ambientales. La memoria actúa en diferentes conductas que efectuamos día a día en proceso que pone la evidencia de plasticidad cerebral. Los mecanismos fisiológicos de la memoria son complejos, pero no están del todo esclarecidos. Se desarrollan en muchas partes del cerebro, las cuales se integran como una amplia red funcional. Estructuras de la memoria. Investigaciones en neurocirugía dieron los indicios de la relación memoria y cerebro. Hechos clínicos han demostrado el papel que cumple el hipocampo en el proceso de consolidación de la memoria. ¿Pero qué es el hipocampo? El hipocampo lo encontramos como una elevación curva de sustancia gris que se extiende en toda su longitud en el piso del cuerno inferior del ventrículo lateral. Su nombre deriva de su forma curva, semejante a un caballito de mar. Desde un corte coronal es una estructura ubicada estratégicamente en el cerebro para servir como almacén de la memoria y de interconexión para llevar esta información a otras estructuras. Se encuentra situado en el lóbulo temporal, por lo tanto en el ser humano hay dos hipocampos, uno en cada hemisferio. El hipocampo forma parte del sistema límbico, ya saben, el que controla el comportamiento, el carácter en situaciones de crisis, los recuerdos y por supuesto la memoria. Podemos ver que el hipocampo se le ha relacionado con la memoria consciente, de la misma manera con la memoria declarativa. Las principales estructuras nerviosas implicadas en la memoria declarativa son el hipocampo y la corteza entorrinal. Cabe aclarar que cada proceso de memoria tiene en su base estructuras anatómicas específicas, pero interconectadas. Así como existe una estructura que se encarga de la memoria consciente, también hay una encargada de la memoria no consciente, y esta es la amígdala. Esta estructura es una masa de sustancia gris en forma de almendra situada en la parte anterior del lóbulo temporal del cerebro, relacionada también con una función de memoria emocional inconsciente. Como núcleo amigdaloide, tiene también conexiones con el hipocampo y el giro dentado. Podemos ver que la construcción de la memoria se sostiene en diferentes áreas cerebrales y con diferentes conexiones. Y nos preguntamos, ¿desde cuándo registra nuestro cerebro? De manera consciente desde los 5 o 6 años, por el desarrollo del hipocampo, pero de manera no consciente y más emocional con la amígdala, dejando claro que así no podamos recordar nada de manera consciente antes de los 5 o 6 años por el desarrollo tardío del hipocampo, no quiere decir que no se puede ejercer registros de memoria no consciente en nuestra amígdala. Por ejemplo, cuando vemos que alguien puede recordar cómo caminar o leer, pero no recuerda su nombre. Es enfrentarse a una realidad de memorias desagradables o traumáticas sin poder evocar algún recuerdo que explique dichas conductas. Podríamos concluir que la amígdala juega también un papel importante como base neural de la memoria, pero trabaja de manera conjunta con otros sistemas neuronales. Cuando hablamos de memoria, hacemos una referencia en singular, como si se tratara de un sistema único de depósito de recuerdos y experiencias. Pero las investigaciones en animales y la investigación clínica en pacientes con lesiones ha demostrado que hablar de memoria en singular es un error, y el término correcto es memorias. En la memoria a corto plazo interviene la zona dorsolateral y se involucran otras estructuras según la modalidad de la información que se desea recordar.
así como los atributos de la misma. La memoria a corto plazo es aquella que mantiene alguna información por segundos y se ha denominado también memoria inmediata. El proceso neurocognitivo que subyace a la memoria a corto plazo es el conocido como memoria de trabajo o memoria funcional. La memoria a corto plazo es un sistema ejecutivo con funciones como comprender el lenguaje, hacer cálculos, razonar, solucionar problemas, entre otras. En la memoria a largo plazo se involucran estructuras límbico-diencefálicas y corticales, que incluyen estructuras temporales mediales, como el hipocampo, el giro dentado, subiculum y córtex entorrinal, la zona prefrontal y zonas corticales asociativas, posteriores al neocórtex. La memoria a largo plazo es la encargada de mantener información por horas, días, meses y años, hasta toda la vida. Se puede subdividir en memoria a mediano plazo, siendo esta la que puede conservar información al menos minutos a horas. En la memoria reciente, se ha observado que actúa en la mitad inferior del lóbulo temporal. Es importante reconocer que la información de la memoria a largo plazo ocurre en distintas partes de la corteza. La memoria se conceptualiza como la base de 3 parámetros básicos. 1. El temporal, que obedece al tiempo que permanece la información almacenada. 2. Que es la secuencial, que divide el proceso desde la entrada de la información hasta la evocación del recuerdo. Y 3. Que es el dominio de la memoria, donde el contenido se distingue como puede ser recuperada y evocada la información. También es importante nombrar la memoria reciente, siendo esta la encargada de los actos diarios y cotidianos, que engloba a su vez 2 tipos de memoria que nos permite vivir en sociedad. La memoria retrospectiva se utiliza para las actividades cotidianas y nos indica qué se hace, dónde se hace, cómo se hace y cuándo se hace, etc. La memoria prospectiva funciona para tareas que serán futuras, por ejemplo, recordar alguna cita, tomar un medicamento, etc. La categorización de la memoria en términos de lo que es recordado es dividida en memoria episódica y memoria semántica. La memoria episódica es la memoria de experiencias personales específicas, como el cumpleaños, la fiesta de graduación o un acontecimiento específico relevante para la persona. En esta memoria nos encontramos con características y funciones como son la organización espacial y temporal, la referencia autobiográfica, tiene gran interferencia y olvido, retiene información aprendida sin capacidad interferencial y retiene eventos. La memoria semántica es la memoria de información general que no está unida de manera consciente a una experiencia personal particular. En esta podemos encontrar los nombres de los países y sus capitales, por ejemplo, sin estar ligado a eventos específicos de la vida. Tiene las siguientes funciones y características: organización conceptual, referencia cognitiva, escasa interferencia, recupera información que no ha sido necesariamente aprendida, tiene capacidad interferencial y retiene conocimientos. La memoria también se puede dividir en memoria explícita e implícita. La memoria explícita se refiere a la representación consciente de eventos pasados. El efecto de la experiencia pasada toma la forma de colecciones de experiencias personales, también llamada memoria episódica, o memoria consciente para conocimiento interpersonal de los hechos y conceptos, que es llamada memoria semántica. La memoria implícita se refiere a la representación no consciente de eventos pasados. En la memoria implícita, el efecto se ve más en la conducta que en la conciencia. En el parámetro de dominio, en las memorias, nos encontramos con que la información que sea declarada intencionalmente, o como coloquialmente decimos, lo aprendí de memoria, se denomina memoria explícita o declarativa. Pero cuando la recuperación se da por medio de un procedimiento o habilidad, se denomina memoria implícita o no declarativa.
el procesamiento de la memoria, el cual se divide en 3 procesos que son secuenciales. El primero, registro y codificación, el cual es definido como un hecho en el que el estímulo debe tener cierto impacto sobre el sistema nervioso para que en dicho sistema se forme una representación del mismo. Almacenamiento y mantenimiento, se forma como la información, la cual está representada en nuestro sistema nervioso, y la recuperación y codificación, las cuales dependen de las características del estímulo, que le sirven como base después de darse el registro y la codificación. La representación se almacena, si ha sido emocionalmente para el sistema. El proceso de recuperación se da cuando se puede evocar por algún evento relacionado en el momento de guardar la información o evocarse rápidamente al ser algo muy importante emocionalmente para la persona. Aprendizaje ligado a la memoria. El aprendizaje y la memoria están íntimamente relacionados porque el hombre, en el constante proceso de identificar, detectar y procesar información, se enfrenta a estímulos una y otra vez, y la base de su adaptación al medio ambiente es su capacidad de aprovechar experiencias pasadas y de incorporarlas. De esta manera se encuentra el proceso de aprendizaje ligados a la memoria, como son el priming, las habilidades y los hábitos. ¿Qué es el priming? Es un proceso que facilita la identificación y la detención de información. Es el reconocimiento sin ningún esfuerzo particular y es una forma de memoria implícita. De esta misma manera actúa el aprendizaje y hábitos, en el que su aprendizaje es lento, progresivo y de manera gradual. Estos procedimientos en su mayoría se almacenan como memoria a corto plazo. Bien, aceptemos que, por un lado, tenemos los ordenadores con una memoria codificada, precisa y distribuida por ficheros. Y por otro lado tenemos nuestra memoria. La memoria de un ordenador funciona de un modo muy sistemático. Existe un archivo o una ubicación para cada información. Todo está muy organizado. Realmente carecemos de algo parecido en el cerebro. No puedo decirte la ubicación concreta de tu cerebro en la que se halla el recuerdo de dónde dejaste las llaves ayer. En absoluto. Lo único que puedo decirte es que tus recuerdos están en el hipocampo y la corteza prefrontal. Pero eso no es muy específico, que digamos. El cerebro es una masa de 100.000 millones de células nerviosas combinadas. Ellas generan suficiente electricidad para mantener una bombilla alumbrando todo un día. Las células se comunican empleando impulsos eléctricos. Cada impulso es un diminuto fragmento de pensamiento o memoria. Los 5 sentidos son esenciales para conocer el mundo. Pero sin la memoria no habría mundo. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world,
habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Ah, sí? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers. Célebre estudio en el que se les recitaba a los participantes una lista de palabras mientras estaban bajo el agua. Eran submarinistas y unos días después se les pedía que se acordaran de esas palabras, que las repitieran. Resulta que lo hacían mejor si estaban bajo el agua que si estaban en tierra firme. No deja de ser sorprendente, porque bajo el agua tienes un tubo metido en la boca y lo que haces es intentar acordarte de respirar bien. El lugar en el que estás cuando aprendes algo es una de las muchas claves de la memoria. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To love, to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home. Son muy útiles y una buena forma de suplir las faltas de la memoria. Por eso, no hay que tener reparo en hacerlas, por muy obvio que nos parezca. Podemos hacer listas para cosas triviales, pero también muy importantes. Otra buena astucia es fijarnos en qué cosas nos confundimos e intentar establecer asociaciones. Si cada día nos pasamos un buen rato buscando las llaves del coche, lo mejor es que decidamos un lugar y siempre las dejemos allí. De esa manera, evitaremos perder tanto tiempo cada día.
lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? Atesoramos recuerdos con los que vamos hilvanando la vida. Sin ellos, seríamos individuos despojados de nuestra identidad. Nuestra memoria es como un gran baúl en el que vamos recolectando y depositando momentos, escenas, personas, palabras, olores, sentimientos. Pero el cerebro no lo hace en ningún orden determinado. No clasifica esos recuerdos para que sea más fácil encontrarlos cuando los necesitamos, en absoluto. A veces, es un poco cajón desastre. Somos capaces de reconocer a todos los que aparecen en la foto del último año del instituto, tomada hace décadas, o de recordar la colonia que usaba la vecina cuando éramos pequeños. Y sin embargo, no nos acordamos de qué desayunamos ayer o dónde hemos aparcado el coche. Y es que de todos los apaños del cuerpo humano, la memoria se lleva la palma. Por eso, lo mejor que podemos hacer es aceptar que la memoria es limitada, que es imperfecta y que resulta imposible acordarnos de... Uno a partir de los 30 años empieza a perder memoria. Como pierde el pelo, tiene canas, cambia el metabolismo, uno envejece y envejece la memoria, uno pierde memoria. Y eso es normal. Y de hecho, si no, seríamos Funes el memorioso. Tendríamos que estar 24 horas mañana para recordar las 24 horas de hoy. O sea que olvidar es un fenómeno normal. Y el problema es cuando el olvido es anormal. ¿Y cuándo es anormal? Si yo ayer fui al cine, es normal que yo quiera recordar la película hoy y algunos tramos de la película no me acuerde. Lo que no es normal es que no me acuerde que fui al cine. El estrés es una respuesta fisiológica normal. Si yo estoy en la selva y me corre un león, voy a tener que correr, más sangre a los músculos, abrir los ojos, midriasis, etc. El asunto cuando el estrés es crónico. Cuando todos los días tenemos estrés más de lo necesario, bueno, hay una descompensación del cuerpo, pero además afecta el ánimo. El estrés crónico produce ansiedad, depresión, y eso afecta a la memoria. Uno piensa que la memoria se afecta por problemas neurológicos, pero también se afecta mucho por problemas anímicos. Consejo para proteger el cerebro: reducir el riesgo de una enfermedad de memoria y demás, controlar la tensión arterial, controlar la glucemia, el colesterol, todos los factores de riesgos vasculares, no tener sobrepeso, ejercicio físico, pero además desafío intelectual. Jubilarse no sirve para el cerebro. Aunque uno se jubile de un trabajo que no quiera, hace bien, pero después tiene que buscar algo que su cerebro esté estimulado. Y también la interacción social y cuidar el ánimo, y no estar estresado, tratar de estar estable emocionalmente lo más que se pueda.
Situado en el interior del lóbulo temporal, el hipocampo es un depósito preparado para almacenar la información reciente. Aquí puede almacenarse un paquete de información durante horas, días o incluso años antes de pasar a la memoria permanente. Para comprender cómo se realiza este proceso, necesitamos observar más de cerca el funcionamiento de las células nerviosas del cerebro. Esto es lo que ocurre en primer lugar. En el cerebro y a través del sistema nervioso, unas determinadas neuronas convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan a través de las largas ramificaciones existentes entre las células cerebrales. Estas ramificaciones son el nexo de comunicación del sistema nervioso. En el extremo de cada ramificación existen unas vesículas que contienen elementos químicos llamados neurotransmisores. Las vesículas están situadas en uno de los lados de una diminuta abertura de un tamaño 50.000 veces menor al de 1 milímetro. Son los llamados espacios sinápticos que separan una neurona de otra. Las células se comunican a través de esta abertura mediante los neurotransmisores. Aquí vemos dos neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si observan detenidamente el extremo de la neurona superior, podrán ver la vesícula del neurotransmisor. En el lado opuesto de la sinapsis están las filas de receptores que son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica de una neurona alcanza el extremo de esta línea, se activan las vesículas que contienen los elementos químicos. Las vesículas se abren y sus moléculas bombardean la neurona vecina. Las moléculas son recogidas en unos receptores con forma de tulipán en la neurona vecina. En ese momento, los receptores se abren y permiten la entrada de unas partículas con carga eléctrica, llamadas iones. Estos iones activan una nueva señal eléctrica, débil, en la neurona receptora. Según una de las hipótesis más aceptadas, los sucesivos bombardeos de neurotransmisores en el hipocampo amplían esta débil señal eléctrica. La estimulación repetida abre este receptor, que deja entrar un flujo de iones de calcio. Los iones de calcio activan enzimas como esta que aparece en morado. La enzima activada se mueve en torno a la célula, provocando, con la ayuda de otras enzimas, una reacción en cadena. Las enzimas actúan como una especie de equipo de construcción, cambiando la estructura de los receptores. Al parecer, estos receptores modificados facilitan el paso de la corriente eléctrica a través de la sinapsis. A partir de este cambio, los receptores que antes solo permitían el paso de la corriente eléctrica débil, permiten el paso de señales fuertes. Este cambio, denominado potenciación prolongada, perdura durante varias semanas. Los científicos creen que estas conexiones reforzadas que llegan al hipocampo son los recuerdos de reciente creación. Al cabo de un tiempo, la memoria necesita almacenarse de forma permanente. Cuando el hipocampo consolida la información, traslada su contenido al córtex, la fina capa exterior del cerebro. Los pensamientos y las experiencias destinados a convertirse en memoria permanente viajan al córtex a través de señales eléctricas. Pero los recuerdos no se almacenan intactos, sino que son divididos en fragmentos y distribuidos por el córtex. Por ejemplo, la forma, el color y el olor de una manzana son analizados y archivados en diferentes ramificaciones de neuronas.
El córtex alberga las 2/3 partes del total de células cerebrales, además de todos los millones de intrincados circuitos que éstas crean. La puesta en funcionamiento de algunos de esos circuitos bastará para producir un encadenamiento de comunicaciones que recreen la percepción completa de la manzana. Si encontrar dónde residen el bien y el mal en el cerebro ha sido un desafío para los científicos, hay un misterio todavía mayor que falta por desentrañar: la memoria. Gracias a la memoria, el cerebro viaja constantemente por el tiempo, trayendo al presente fragmentos del pasado. Esta habilidad es clave en la existencia humana. El motivo de tener recuerdos es poder tomar una decisión mejor la próxima vez. Todos los pensamientos y planes de futuro se basan en la memoria. Mientras el funcionamiento de órganos como el corazón se conoce bien, los científicos todavía intentan descubrir cómo funciona la memoria en el cerebro. El gran paso se dio hace 80 años. En la década de los 20, un neurocientífico llamado Carl Lashley enseñó a unas ratas a recorrer un laberinto. Luego fue dañando de forma selectiva zonas de su cerebro para averiguar dónde se almacenaba el recuerdo para recorrer el laberinto. Descubrió que no se almacena en ningún lugar en particular. Es un sistema muy complejo, muy intrincado. El sistema es tan complejo que ni el superordenador más rápido se acerca a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que los científicos especulan puede alcanzar los 10 billones de bytes. El cerebro es el mecanismo más complejo que conocemos en el universo. Solo en la corteza, que es la parte exterior, tiene 10.000 millones de células. Y en cada zona diminuta de la corteza, en cada milímetro cúbico, hay más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Esas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar cantidades enormes de datos de formas sorprendentes. Quizá una de las más sorprendentes es lo que se denomina memoria fotográfica. En neurociencia, cuando intentamos comprender la visión y la memoria, nos fascina la gente con memoria fotográfica. Tienen una memoria excepcional, pueden recordarlo todo. El artista británico Stephen Wiltshire tiene esta capacidad extraordinaria. Puede recordar paisajes urbanos complicados y reproducirlos con precisión asombrosa. Para su siguiente dibujo ha subido a la parte superior del puente de la torre para ver Londres a vista de pájaro. Solo necesita permanecer allí unos minutos, ya que afirma que su memoria visual de la escena no desaparece. Estoy mirando los edificios y los rascacielos. Me gusta estar aquí unos 20 minutos. Se me queda fijado en la memoria. Comprender cómo funciona la memoria ayuda a apreciar lo increíble que es la habilidad de Stephen. La visión se procesa en la parte posterior del cerebro, en los lóbulos occipitales o corteza visual. Dos ojos proporcionan un campo visual de unos 200 grados. Puede detectar 2.300.000 gamas de colores. Los expertos calculan que envían al cerebro 72 gigabytes de información por segundo, el equivalente a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en el estudio, el cerebro de Stephen pinta lo que ha visto. Utiliza varias áreas del cerebro. Sus lóbulos parietales, en particular, trabajan para controlar su visión espacial y la coordinación mano-ojo. Comparando el dibujo con el paisaje, comprobamos lo asombrosamente preciso que es. En poco más de una hora, ha recreado el paisaje. Este cuadro se venderá por $4.000. El talento de Stephen es casi sobrehumano, pero su habilidad tiene un precio. Es autista con síndrome del sabio, lo que significa que su cerebro se ha desarrollado de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos su capacidad, porque nuestro cerebro hace otras 57 cosas a la vez. Estamos pensando en el trabajo, en la hipoteca, en nuestro futuro, en qué compraremos en la tienda, etc. Como resultado, la capacidad neuronal se divide en muchas actividades diferentes. En los cerebros con síndrome del sabio, toda la capacidad se centra en una cosa, como resolver un cubo de Rubik o tocar el piano. Como resultado, tienen déficits en otros aspectos de la vida, por ejemplo, en su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet tenían una memoria increíble, y se especula con que también fueran autistas.
Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros no pueden recordar prácticamente nada. Por Dios, usa tu inteligencia. Bienvenidos a la vida de Clive Whiting, el hombre con el peor caso de amnesia del mundo. ¿Qué hemos hecho antes de sentarnos en el banco? Ni idea.